Mucho el video. Amén, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana con el tema. Tengo que agarrar el micrófono porque si no, no se va a escuchar. Sí, vamos a iniciar con el tema de esta mañana: llevando la presencia de Dios a casa. Es bien importante que entendamos que el llevar la presencia de Dios, o que el venir a buscar de la presencia de Dios, no solamente es para estar en la iglesia o para venir y decir, ya cumplí con el domingo, ya cumplí con este día. No, el estar aquí es para tratar de llevar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que como somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar lo que entra a nuestra vida. Tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que cuidar lo que tú y yo hacemos, decimos o hablamos. Tenemos que entender que la palabra de Dios, que su presencia está en este lugar para nosotros poder llevarla a todas partes. Es importante que nosotros aprendamos a llevar la presencia de Dios, porque si tú y yo no estamos acostumbrados a llevar la presencia de Dios, de nada nos sirve estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo hay aflicción, en el mundo hay necesidad, en el mundo hay tribulación, en el mundo hay maldad. Y si tú no llevas la presencia de Dios a la vida o en tu vida para poder resistir los ataques, los embates del enemigo, te van a hacer trizas allá afuera en el mundo. Y si no llevas la presencia de Dios a casa, tu casa también estará descubierta. Tu casa también estará a la intemperie, y no seremos, o más bien, y seremos puestos en lamento, en lamentaciones, como lo dice la palabra de Dios. Volvemos a leer el versículo que te dije para que entrar en contexto, y quiero que no lo pierdas de vista. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y es importante que entendamos esto. Cuando la presencia de Dios está en casa, es necesario gozarnos, es necesario amarle, es necesario glorificar a Dios. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Abinadab era un levita. Abinadab era un adorador. Abinadab tocaba el arpa. Abinadab estaba ahí. Entiende, Abinadab era un adorador de Dios. Era uno de los que servía en el tabernáculo de reunión. Era un levita. Y dice la palabra de Dios, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Abinadab tenía un hijo llamado Eleazar, y lo santificaron y le dijeron: vas a cuidar el arca de Dios, va a estar aquí en la casa, aquí la vamos a resguardar, porque no había dónde ponerla. Los filisteos la habían robado y se la habían llevado, pero como el pueblo filisteo no amaba a Dios, el arca no podía darles bendición. Y cuando vieron que el arca los estaba atormentando, dijeron: ya no la queremos, no la necesitamos. Muchas veces decimos, o el mundo dice, no necesitamos la presencia de Dios. Muchas veces decimos, o el mundo, o hemos escuchado, no necesitamos a Dios. Los filisteos entregan el arca y la llevan a este lugar, a la casa de Abinadab. Este era un levita, uno que servía en el tabernáculo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuántos? Muchos días, y nos dice la cifra exacta la Biblia. ¿Cuántos? 20 años. Y dice la palabra de Dios: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No pierdas de vista estos versículos. No perdamos el enfoque, porque vamos a ver las diferencias entre llevar el arca a casa con amor, con pasión, y tener el arca en casa y seguir lamentándonos, seguir tristes, seguir cabizbajos.
Vamos a segunda de Samuel, segunda de Samuel capítulo 6, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel. Date cuenta, el arca la tenía el pueblo que no adoraba a Dios. Van y se la entregan a Abinadab, y dice la Biblia que durante 20 años el pueblo estuvo en lamento, el pueblo estuvo quejándose, el pueblo estuvo, ay Señor, cuando tengas el arca en casa, asegúrate de estar gozoso. Asegúrate de decir: Señor, aquí está tu presencia, aquí está lo que quieres darme, aquí está lo que me motiva, lo que va más allá, aquí está lo que necesito, me dan las nuevas fuerzas. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? De Obed-edom, Abinadab levita, y luego Obed-edom. Para que llegara a este lugar tuvieron que pasar muchas cosas. David quiso llevarla a Jerusalén, no pudo. En el camino Usa tocó el arca y cayó muerto, y David dijo: hay que resguardarla, hay que dejarla en un lugar cerca porque no he podido llevarla a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué dice? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, y todo a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entendamos una cosa, y aquí está la diferencia grande de lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando anheles su presencia. Cuando tú y yo anhelamos la presencia de Dios, nuestra vida cambiará totalmente a bendición. Fíjate, Abinadab era levita y adoraba y estaba en la presencia. Obed-edom era un portero, era el que estaba en la puerta, ahí cuidando quién entraba, quién salía, para qué entraba, para qué. Era el que estaba ahí en la puerta, el portero. Era el que te saludaba, el que te sonreía, era el que ahí estaba. Hay un principio tan grande en el ujier, porque el ujier es el servicio de la iglesia. Y muchas veces nosotros no queremos servir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no amamos la presencia, porque no amamos el arca, porque no nos damos totalmente a Dios. El servicio, el portero, Obed-edom, vino la presencia de Dios y le reveló y le dijo: mira, eres el principal, porque eres el que llega a la gente y eres el primero que ven. Muéstrales la presencia. A veces estamos acá arriba y a veces decimos: quisiera estar allá abajo. Yo quisiera que los de abajo dijeran: quisiera estar allá arriba. Porque es necesario que amemos la presencia de Dios. Es necesario que vayamos y digamos: Señor, con tu presencia me es suficiente. A causa del arca del pacto, la casa de Obed-edom fue bendecida. Dice: en todo lo que tenía, en todo lo que tenía, Obed-edom fue bendecido. Obed-edom era portero, Obed-edom era músico. También dice la Biblia en Crónicas que él tenía arpas afinadas y que tocaba. Empezó a meterse, empezó a llenarse del arca del pacto. Guardián del arca, también era guardián. Primera de Crónicas 15:24, acompáñame ahí. Primera de Crónicas 15:24. Y date cuenta, a veces porque estás ahí abajo dices: yo no tengo un cargo, yo no tengo cómo servir, yo no sé qué hacer, yo no tengo cómo hacerle en la casa de Dios. No, cuando estés ahí abajo, date cuenta, conviértete en Obed-edom, llévate la presencia, llévate la casa.
Allá en casa comparte, predica, da testimonio, háblale a tus hermanos, a tus hijos, a tus parientes, háblale al que anda en el mundo. La presencia de Dios habita aquí, pero está aquí para que el que quiera venga, reciba y diga: Señor, entra en mi vida, vámonos Padre, ve conmigo a donde quiera que voy. La presencia de Dios está aquí para eso, para que vengas y te llenes. Decía David: Señor, que mi copa siempre esté rebosando. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 15:24 dice: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amisaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Todos estos que te está diciendo ahí la palabra de Dios eran hijos, eran las generaciones de Obed-edom. A causa del arca del pacto, ¿sabes una cosa? Las generaciones, lo que tienes, tu casa, tu carro, todas las cosas que te rodean van a empezar a funcionar en bendición a causa de la presencia. Estos hombres que acabamos de mencionar eran hijos, familiares, una familia que guardaba el pacto de Jehová. Y yo no te digo, tienes que traerte a los hijos a fuerzas, tienes que meterlos. No, tú sabes, tú eres el papá. Yo no sé cómo estén tus hijos. Lo que sí te digo es que aquí somos una familia. Lo que aquí te digo es que somos un cuerpo de Cristo. Y que como cuerpo de Cristo tenemos que servirnos unos a otros. Y que como familia tenemos que levantarnos unos a otros. Y que como familia todos tenemos que servir en la casa de Dios. Y que como familia necesitamos llevarnos la presencia. Para todos aquellos que andan en el mundo, que no conocen a nuestro Padre, vengan al arrepentimiento y se conviertan a nuestra familia. De generación en generación en generación. Obed-edom, a causa de los 3 meses que estuvo el arca de Dios ahí en su casa, el arca del pacto, la presencia, fue bendecido en todo, en sus hijos, en sus generaciones, en su casa. Todo lo que tenía, borregos, chivas, vacas, todo le fue bendecido. Y a veces nosotros no buscamos venir, o no buscamos el querer venir a buscar la presencia de Dios. Venimos porque tenemos que estar, porque queremos estar. Acuérdate lo que leímos en Primera de Samuel. 20 años el arca del pacto con Abinadab y eran lamentos. ¿Por qué? Porque el pueblo adoraba a otros dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería. ¿Por qué? Porque el pueblo no amaba la presencia de Dios. Guarda lo que obtienes de la presencia. Guarda lo que obtienes. ¿Qué has obtenido de la presencia? Ya dijimos, Obed-edom era el portero, era el que saludaba, servicio. Obed-edom empezó a hacerse músico, se hizo músico y tocaba el arpa. Obed-edom era guardián del arca, servía dentro del lugar. Obed-edom empezó a guardar todas aquellas cosas en su corazón. Empezó a decir: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo amo tu presencia. Señor, no importa quién esté, quién no esté, yo estoy aquí. Señor, no importa quién venga, no importa lo que suceda, Señor, yo estoy aquí. Obed-edom empezó a ser bendecido. Le llegó todo el chisme a David. Que dijeron: David, Obed-edom está siendo bendecido a causa de la arca del pacto, la tiene en su casa ahí metida. Y sabes una cosa, vemos diferente a sus hijos, hoy sirven en la iglesia. Vemos diferente a su familia, hoy están sanos. Vemos diferente con los que se juntan, el entorno ha cambiado. Mira, sus pastores cuidan sus ovejas, cuidan todo lo que tienen. Algo está pasando de aquel lado. Tienes que darte cuenta que algo debe suceder en tu vida. Algo debe suceder en ti, no en mí, en ti. Yo voy a buscar la presencia de Dios hasta los últimos instantes de mi vida. Guarda lo que obtienes de la presencia de Dios, llévalo contigo. Venimos al lugar pensando o expectantes de saber qué sucede, pero no queremos recibir lo que la presencia de Dios
nos tiene. A veces venimos expectantes, a ver quién vino, a ver quién está, a ver quién faltó, a ver qué pasa, a ver si el pastor habla de mí, a ver si dice algo de mí, a ver si me bendice, a ver si ora por mi casa. Pero lo que tienes que entender es que quien está aquí y de quien debes llenarte, de quien debes anhelar el toque, el abrazo, es de Dios. Yo soy un instrumento usado, sí. Yo soy alguien que Dios va a usar, sí. Pero tú también. Tú también eres un instrumento usado. Tú también debes de ser alguien que Dios use grandemente. Que su presencia se desborde en tu vida. El verdadero evangelio, ¿cuál crees que sea el verdadero evangelio? Y estamos hablando de la presencia de Dios. El verdadero evangelio es aquel que llevas a casa. No es el que vivimos aquí tú y yo adentro. Aquí tú y yo adentro podemos pensar y decir qué bonito cantamos, gloria a Dios, qué feo, qué padre, qué bueno, qué gran predicación. Pero el evangelio, el verdadero, es el que vives allá afuera. El que te deja someter, ese evangelio que te deja someter la carne y que le dices no al pecado. Ese verdadero evangelio que le dices a la gente, Cristo te ama y te puede sanar. El verdadero evangelio es el que nos llevamos de aquí allá afuera. Porque aquí tú y yo podemos estar bien llenos, pero no damos nada en el mundo. No somos luz. Aquí podemos venir y llenarnos de la presencia, pero allá afuera nos olvidamos de que existe la presencia en nuestra vida. Dependemos del mundo. Dependemos de lo que dicen, dependemos de aquello, cuando Dios quiere que dependas totalmente de Él para que todas tus cosas sean bendecidas, como Obed-Edom. Lucas 19, capítulo 19, versículo 5. Lucas. Estamos aprendiendo de Obed-Edom. Obed-Edom era el portero, era el que estaba ahí en la puerta. A veces demeritamos mucho el decir, tú ponte en la puerta. Yo en la puerta. No, si yo quería el micrófono. Ya sabes lo que sucede cuando empiezas a amar la presencia. No, yo en la puerta. No, es que los hermanos llegan y no, ni me dicen Dios le bendiga. No, es que tú diles Dios les bendiga. Saluda, cuida el arca del pacto. Cuida el entorno, que te vean sonriente, alegre, que el mundo sea transformado a través de tu testimonio. Eso es lo que ocasiona la presencia. Aquí como quiera, aquí vienen muchos que no se saludan, o yo no sé qué pase por su cabeza. Cada cabeza es un mundo, pero la presencia de Dios es la que une nuestras vidas y nuestros corazones. Si no, ¿para qué estamos aquí, iglesia? Lucas capítulo 19, versículo 5. ¿Sí te dije ese? ¿Sí va? Lucas, vamos a leerlo. Lucas 19. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El verdadero evangelio es el que incitaba a Jesús a ir a la casa. El verdadero evangelio es el que te tienes que llevar de aquí a casa, el que te tienes que llevar de aquí al trabajo, el que te tienes que llevar de aquí con la familia. El verdadero evangelio, iglesia, es el que tú vayas y prediques. Podemos estar aquí por los siglos de los siglos, amén, y viene Cristo y nos quedamos. ¿Por qué? Porque no fuimos a ser discípulos, porque no estuvimos al pendiente de lo que pasaba en el mundo y decíamos: Señor, que la gente te conozca a través de mi vida. Porque no estuvimos al pendiente de lo que rondaba afuera de nuestra casa, peligro, y nosotros no nos inclinamos en casa, nos humillamos y decíamos: Señor, que no pase nada. Padre, bendice mi hogar, bendice mis hijos, bendice mi esposo, mi esposa. Señor, bendice lo que tengo, cuídalo, guárdalo. Señor, haz un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque no nos llevamos la presencia. Jesús llegó a aquel lugar y ¿qué le dijo a Zaqueo?
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué? Gozoso. ¿Cómo tenemos que venir a la iglesia? Gozosos. ¿Cómo tenemos que cantar? Con alegría. ¿Cómo tenemos que ser? Alegres. Pero muchas veces venimos a la casa de Dios por insistencia de mamá, de papá, porque es lo que hago cada domingo, pues tengo que estar ahí. Obed-edom se gozaba. Llegaba la gente: Dios le bendiga, hermano, lo amo en el amor de Cristo. Hermano, qué bueno que vino, qué bueno que está aquí. Jesús pasaba por el lugar y veía a Zaqueo: Zaqueo, bájate, vente, voy a ir a tu casa hoy, Zaqueo. Pero ¿cómo me volteó a ver a mí? La presencia te voltea a ver a ti cuando dispones tu corazón. La presencia de Dios pone sus ojos en ti cuando dispones el querer, el hacer, el servir, el amar, el estar. ¿A dónde más fue Jesús? Fue a la casa de Pedro. ¿A qué? Sanó a su suegra, aunque no lo creas. ¿Cuántos quieren que Dios sane a su suegra? Fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. La levantó de la cama. Es necesario que el evangelio, que la presencia la lleves. Es necesario que el evangelio, que la presencia la tengas. Obed-edom, levita, cantante, tocando el arpa, sirviendo en la iglesia. Sus bienes empezaron a multiplicarse, fueron bendecidos. Sus generaciones estuvieron en el servicio. Unos tocaban, otros guardaban el arca, la protegían, que no viniera nadie, que no hiciera nada, nadie fuera del lugar, que estuvieran ahí celosos de la presencia de Dios, que amaban. Jesús le habló a Zaqueo, fue a la casa de Pedro, fue a la casa de Jairo. ¿De quién más? De Mateo. ¿De quién más fue? De aquel leproso. Estuvo siempre en el lugar ahí donde la presencia tenía que estar, para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para sacar a los esclavos de la cárcel. La presencia la ocupamos para eso. A veces tenemos la ignorancia de decir: Señor, voy a la iglesia porque quiero cantar, quiero alabarte, quiero gozarme, quiero estar ahí, quiero esto, quiero aquello. Pero aquí eres uno y en el mundo eres otro. A veces tenemos la ignorancia de no decir: Señor, voy a la iglesia porque ocupo tu presencia. En mi casa está un enfermo, voy a la iglesia porque me vas a llenar. Voy a vaciar mi copa en aquel que está necesitado en casa. Voy a vaciar aquello que me diste para aquel que está enfermo, necesitado. Pero a veces venimos a la casa de Dios queriendo muchas cosas menos la presencia. Que no sea suficiente, iglesia, con sentir la presencia. Cuando no se sienta la presencia aquí, preocúpate, di: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida? No siento, no hay nada, Señor, ¿qué pasa? Hay un vacío dentro de mí. Para que te empieces a enfocar: Señor, tu presencia me bendice. Señor, el servicio multiplica mis fuerzas y lo que hay en mi vida. Señor, tu presencia hace que ame a los demás, que vaya y predique. Señor, tu presencia me infunda aliento. Pero muchas veces no queremos ir a la casa de nadie. Y la revelación de ir a la casa de alguien es que veas cómo está tu hermano de ahí de al lado. Es que veas cómo viene ese templo del Espíritu Santo y que le digas: hermano, ¿cómo está? Es una casa. Y si ves que en él no habita la presencia, infúndesela tú. Dile: hermano, quiero bendecirte. Hermano, quiero orar contigo. Hermano, quiero ver qué pasa, en qué te ayudo, cómo le hago. Hermano, te visito, ¿cuándo puedo ir? Quiero orar junto contigo. Que tienes un enfermo, yo te ayudo a orar. No nos gusta visitar las demás casas.
porque pensamos que no, es que ir allá, es que esto, es que aquello. Aquí, cuando lo ves, visítalo, acércatele, salúdale, dile: Dios te ama, Dios te bendice. Porque lo que vienes a hacer aquí es llenarte, llevarte la presencia para que seas bendecido totalmente en casa. Jesús también fue a casa de ¿quién más? De Marta y María. ¿Te acuerdas de aquella historia bíblica emocionante? ¿Qué le dijo Marta y María? Manden mensajeros al Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque Lázaro está a punto de morir. Díganle que venga, díganle que su amigo al que ama está enfermo y está delirando, ya se va a morir Lázaro. Llegaron los mensajeros con Jesús y Jesús estaba ocupado en una casa, llevando la presencia. Llevando la presencia. ¿Por qué Marta y María no tenían la presencia si Jesús ya había estado por ahí? ¿Por qué no estaba ahí la presencia? ¿Por qué no oraban? ¿Por qué no se arrodillaban? Porque eran como los que estaban con Abinadab. Ay, Dios, es que no me haces caso, Señor. Ay, el arca ahí enfrente de ellos y no se gozaban. Se lamentaban, se lamentaban, se lamentaban, se lamentaban. Los problemas salen cuando vengas y alabes. Los problemas se acaban cuando vienes y te gozas. Los problemas se acaban cuando vienes y cambias tu mentalidad de perdedor a victorioso, en el nombre de Cristo. Porque venimos a veces con la mente derrotada, con la mente de perdedor. No, ya no quiero nada, el Señor no me hace caso. No, cambia la mentalidad. Di: Señor, con tu presencia es suficiente. Hoy me la topo en la iglesia, me llena, se viene conmigo, la llevo a casa, al trabajo, la llevo para allá. Bendice todo lo que tengo cuando la lleves. Marta y María estaban lamentándose porque Jesús no estaba ahí. Aquí no está Jesús con nosotros, Él ya murió y está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, su presencia es la que nos dejó para consolarnos, para darnos alegría, para cambiarnos toda la tristeza en danza. Y si nosotros no anhelamos la presencia de Dios, vamos a estar como Marta y María. Muchos cristianos lamentándose: ay, Señor, muchos cristianos: ay, Padre, es que no me das aquello que te he pedido. Ay, Señor. Y escuchas rumores de guerra y no oras por los miles de personas que se están muriendo. Escuchas de terremotos, escuchas de tsunamis, escuchas de tantas cosas y no nos ponemos de rodillas y le decimos a Dios: Señor, que tu presencia está con aquellos que te conocen. Ve, Señor, y ministrales. Ve y dales de ti. Señor, que no se pierdan, dame oportunidad. ¿Por qué? Porque no queremos la presencia. Hechos 5:42. ¿Qué nos dice Hechos 5:42? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Amén. Anhela la iglesia. Es necesario que entendamos que no somos un club social. Tantas iglesias hoy haciendo show, haciendo teatro, haciendo conciertos. Tantas iglesias tratando de llevar gente solo por llevar gente, pero la presencia. Tantas iglesias tratando de, no, pues sí, tráete a aquel y tráete al otro, al vecino, al tío, al otro, pero cuando llegan ahí, show mediático. ¿Y la presencia? ¿Dónde están aquellos profetas que se levantan en contra del pueblo y dicen: hey, por adorar a dioses ajenos, por andar en el mundo, por los baales, dice la palabra de Dios, arrepiéntete, cambia, deja que Él te transforme? No, hoy todo ¿qué es? No, si tú traes, si tú das, Dios te va a dar esto, un carro, una casa. No, arrepintámonos de todo nuestro corazón. Porque hemos estado más de 20 años, no sé cuántos, lamentándonos, y el arca de la presencia de Dios ahí delante de nosotros, y no hemos hecho nada más que lloriquear. Hechos 5:42. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue la predicación del Señor Jesús? Arrepiéntanse.
Cuando se arrepientan, las bendiciones los van a alcanzar. Sencillamente, cuando volvamos nuestro corazón a Dios, Él nos va a añadir. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pero muchas veces no queremos buscar la presencia, no queremos buscar el reino. Ya vimos que Obed-Edom servía entusiasmado, contento, bendecido. Sus generaciones impactaron, era músico. Ya vimos que Jesús llevaba la presencia a las casas. Ya vimos que se necesita que tú lleves la presencia de aquí al mundo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Todos los días. Todos los días no cesaban en la iglesia y en las casas de predicar a Jesucristo. Cuando la presencia de Dios está, hay un avivamiento grande, fuerte, poderoso. Y a veces nos van a decir: no, esto no es un avivamiento, esto no es, mira lo que dice la Biblia, es que el avivamiento así, es que el avivamiento pasa a ti. Deja que Dios te avive a ti. Deja que Dios te avive a ti. Que si el hermano no quiere, él no quiere, yo sí, alabado sea tu nombre, Jesucristo. Que aquel no quiere, aquel dice que no, que esto, que aquello, yo sí quiero, Señor, impárteme a mí. Te digo como Elías, Señor, como Eliseo a Elías: dame de lo que tienes, una doble porción. Hace unos días le preguntaba a Tamar: oye Tamar, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo crees que sea nuestro alcance? El alcance del ministerio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tú, qué ves en mi vida? Y te lo puedo preguntar a ti: ¿qué ves, iglesia, en mi vida, en mi corazón? ¿Cuál alcance ha tenido la predicación en tu vida? Porque si la presencia no está, de nada sirve que yo esté aquí hablando como cotorro y no pase nada. El alcance, ¿hacia dónde va? Porque es necesario la presencia. Porque es necesario habitar en la presencia. Si no habitamos en la presencia, no sucederá nada. Y le decía a Tamar: ¿qué alcance hay? ¿Qué alcance hay de la iglesia? ¿La iglesia predica? Algunos yo veo que sí. Predican en casa, a los hijos, a esto, al otro. La iglesia se motiva, va con Dios, busca, quiere. Algunos sí. El impacto, iglesia, debe de estar siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. El impacto de la presencia de Dios. La iglesia y la presencia, el arca del pacto, tienen que ir de la mano. Cuando aquí está la presencia, la iglesia se llena para impartir en el mundo lo que hay en la iglesia. Porque a veces venimos a la iglesia, impartimos lo que traemos del mundo aquí adentro. Estamos al revés. Traemos del mundo lo que queremos meter a la iglesia. Pero cuando la presencia de Dios está aquí, nos da miedo hablar en el mundo. Por eso hay tantas cosas en redes sociales. Por eso hoy se están aprobando tantas leyes en contra del cristianismo. Porque no levantamos la voz, y no para pelear, para proclamar el nombre de Jesucristo. Y no levantamos la voz, no levantamos la presencia para decirle al mundo: hay un Dios que te ama, pero arrepiéntete de todos tus pecados. Juicios de Dios a la tierra gime, la tierra está. Y nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos entender: llevo la presencia a casa. Actitud: busca llevarte la presencia siempre. De ahora en adelante, cuando vengas y entres por esa puerta, que tu actitud sea: vengo a llevarme la presencia. Como se siente ahí, quiero que se sienta en casa. Como canto ahí, quiero cantar en casa. Como canto ahí, alabo ahí, quiero alabar en el trabajo. Como ahí me siento, quiero sentirme en todas partes. Acércate en humildad. Busca llevarte la presencia acercándote a Dios en humildad. Acércate. Dile a Dios: Señor, todo lo que tengo es tuyo.
¿Qué hacían los lamentosos de Abinadab? Ay, Señor, es que no nos das, es que esto, es que aquello, es que no nos esto. Ay, Señor, 20 años lamentándose. Y Dios ahí. Es que no quieres la presencia. Es que no quieres que vaya contigo. Es que adoras a otros dioses. Es que buscas en el mundo la provisión. Es que no eres obediente. Entiende que la bendición no llega por casualidad. La bendición llega a través de la presencia. Esa viene y te pone lo que te quiera poner. Esa viene y actúa como quiera actuar en tu vida. Esa viene y transforma lo que quiera transformar. Pero déjate llenar por su presencia. Abinadab, un hombre levita, tuvo el arca 20 años en su casa y sabemos que algunos de sus hijos fueron importantes, pero no vemos un impacto mayor en los alrededores. Esa era la pregunta que yo le hacía a Tamar. ¿Verdaderamente hay un impacto de esta iglesia en los alrededores? ¿Verdaderamente hay un impacto de este lugar en el centenario? ¿O qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente hay una presencia aquí que llevamos allá afuera? ¿Verdaderamente no sé cuántos años tenga este lugar, pero ha sido un impacto en el centenario? ¿Verdaderamente la presencia de Dios ha estado aquí por mucho tiempo y han impactado las calles? ¿Verdaderamente, iglesia? Ponte a pensar ahora tú, ¿cuánto tienes viniendo aquí? Y di, Señor, pues yo conozco esa iglesia desde que tenía 5 años. Dijo la hermana Yoli, hace muchísimo tiempo. Y tú vas a las casas de la gente y ahí en el Shaddai, sí, una iglesia, sí, cierto, sí sé dónde, pero no hay nada de impacto en su vida. Te conocen porque eres un punto de ubicación, pero no hemos impactado la vida de la gente. ¿Por qué? Porque no hemos querido llevarlo de aquí allá afuera. Yo te pregunto, ¿dónde está toda la demás gente? No les gusta llevarlo de aquí allá afuera. ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde está la gente que yo quiero, Señor, te alabo, te bendigo? No hay nadie. Somos menos de la mitad. Y con esos menos de la mitad puede Dios impactar el centenario. Cuando nosotros queramos llevar la presencia. Cuando nosotros queramos la presencia de Dios verdaderamente. El lugar por tenerlo, este lugar no sé, a lo mejor se cae el otro año, no sé cuándo, no sé qué tanto vaya a durar, pero la presencia es la que llevas acá adentro. No se veía un impacto en los alrededores, la gente lloraba, no había gozo. No había gozo. Los 20 años que tuvo el arca Abinadab, no hubo gozo. Yo te invito a que tú a partir de hoy examines tu vida otra vez. Siempre, cada domingo te lo digo, porque cada domingo es necesario examinar nuestra vida y nuestro corazón. Cada domingo es necesario abrir a Dios lo que traemos y decirle, Señor, aquí está. El pueblo se lamentaba, adoraba a otros dioses y cuando las cosas iban mal, buscaban a Dios. Un Dios de ocasión. Estoy bien, me olvido de Dios. Estoy mal, me acuerdo de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Y yo espero, iglesia, verdaderamente que cuando Dios o cuando tú quieras amar a Dios, lo lleves a todas partes.